Buenas tardes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandarnos dudas, comentarios y preguntas de los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, porque podemos ahí curiosear todos los vídeos que grabamos anteriormente y los que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis seguir o escuchar en radio, estamos en relaxfm.es. Con ese enlace nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo, obviamente con las diferencias horarias. Y bueno, como siempre, mandamos un abrazo a los hermanos de habla hispana, que sabemos que nos siguen de esos lugares, que agradecemos de antemano. Y vamos a presentar a la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Jesús García, que es chamán urbano. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, bienvenido. Gracias. Valeria Fuster, que es hipnoterapeuta integrativa especializada en el lanzamiento, ansiedad y gestión emocional. Valeria, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y Angie Pérez General, que es Heal Your Life Teacher. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy feliz, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece bien, vamos al super tema de hoy, que es, pues es muy fuerte, ¿no? Por lo que conlleva el contexto en el que se da y por lo que nos está tocando vivir en estos tiempos, ¿no? Y es el tema de la violencia. Entonces, vamos a tratar de profundizar en de dónde viene esa violencia, por qué somos violentos y cómo podemos transmutarla, si así lo queremos, o actuar conscientemente respecto a ella. Entonces, vamos a empezar por ver de dónde viene la violencia. ¿Por qué somos violentos, Jesús? Pues somos violentos porque lo llevamos innato en nuestras células. Hay una parte de nosotros que se llama la amígdala, que está aquí detrás en el cerebro, que es la parte más primitiva que está con nosotros y que genera estas endorfinas o genera esta sustancia que nos hace que estemos en modo supervivencia y no deja de ser un instinto muy primitivo que llevamos. Y eso es lo que se traduce en violencia, más o menos, igual que el sexo. Son cosas muy primitivas que llevamos innato y que parten desde esa hormona, de esa glándula. Pues es interesante que comentes esto, porque si bien es un aspecto de la supervivencia del ser humano, también es cierto que eso hace 500 años, 1000 años, 100.000 años, era más entendible, más pausable. Hoy en día, donde estamos tratando de suplantar los instintos, esos animales, por un raciocinio más consciente, quizá ya no tenga tanto lugar ese aspecto violento. Angie, ¿por qué los seres humanos seguimos siendo violentos? ¿Qué piensas tú? Ay, pues no sabía lo que comentó Jesús. Me sirve de información. A mí, o mi relación con la violencia fue más que nada con mis relaciones pasadas. Más ahora entiendo que yo venía muy enojada de chiquita y no tan chiquita, más en mi adolescencia empecé a tener encuentros desagradables con los chicos que de repente querían tocarte y uno no quería que lo tocaran, que no me tocaran, ¿verdad? Tipos que no respetaban mi espacio. Entonces, se genera un enojo adentro, ¿no? Y también un tema que viene de familia, de atrás, es un patrón que se va repitiendo y que está ahí para ser trascendido, ¿no? Cambiado. Entonces, pues yo lo viví así, se me reflejó en mi primera relación, una relación muy violenta y que además duró 5 años, o sea que cuesta muchísimo salir de ahí. Y la violencia que tenía conmigo misma era lo que ahora entiendo desataba esto con otras personas. Entonces yo estaba muy enojada conmigo y enojada con el mundo sin darme cuenta. Mi relación me reflejaba esa violencia. O sea, entonces en tu caso, como aprendizaje, ¿no? Que es, obviamente es una forma de que esa violencia tenga razón de ser en la existencia humana. Valeria, ¿por qué piensas que somos violentos todavía? Bueno, yo me fui directamente a la etimología de la palabra. Soy también escritor, entonces soy muy amante de los términos. Y violencia viene de violentus, vis, la parte de raíz que significa fuerza, y olentus, que significa abundancia. Entonces podríamos decir que la violencia es una energía. Ya en este programa me imagino que se habla mucho de energía, y teniendo aquí a Jesús me imagino que más. Pues es un exceso o un exceso de abundancia, ¿no? Un exceso de fuerza, de la fuerza.
Y como bien dice Jesús, yo que trabajo con la mente en hipnosis, pues tenemos muy en cuenta lo que son las necesidades básicas y ese sistema de supervivencia, las 3 famosas F de atacar, flight, frozen, cuando te quedas congelado, o flight cuando huyes, y es lo que nos ha traído hasta ahora. O sea, es la parte más primitiva, como bien decía Jesús, la parte más reptiliana, la parte más de la amígdala, acción-reacción. Y es todavía que seguimos interpretando cuando queremos un deseo y no lo sabemos o no lo podemos satisfacer desde un nivel de conciencia o del neocórtex, ya del sistema de adaptación, pues nos vamos a los instintos más básicos. Deseo algo, ya sea un territorio, ya sea en el caso, como explicaba Angie, una mujer, un deseo sexual, lo que sea, como no lo puedo tener por acuerdos, que sería la parte más racional, pues lo voy a obtener por el uso de la fuerza desmedida, de la violencia. Claro, pero sin embargo ahí hay una pauta que diferencia mucho una parte de la otra, ¿no? Porque una cosa es que yo reaccione desde la violencia como reacción y otra cosa es que yo deliberadamente sea violento, que son casos diferentes. En el caso, por ejemplo, primitivo de que tengo un peligro, yo reacciono o corro o ataco, ¿no? Pocas opciones hay más. Otra cosa es que yo deliberadamente, con tiempo, con alevosía, practique una violencia contra alguien más. Que también aquí también se diferencia mucho entre ser una persona violenta o actuar violentamente en algún momento, que también son cosas diferentes. Porque yo puedo ser una persona pacífica y en dado caso ser muy violento a personas que ejercen esa violencia de forma continua. Entonces, ¿tú crees, Jesús, que la violencia es necesaria, es excusable en algún momento de nuestra vida o no? Vamos a ver, yo parto desde la parte amoral del chamán. O sea, los chamanes somos amorales, no tenemos la moralidad que existe en la sociedad de lo que está bien y lo que está mal. Simplemente es lo que tenía que ser en ese momento porque tenía que ser de esa forma. Ya estaba pactado y tenía que ser de esa determinada manera. Si nosotros partimos de la premisa de que a lo largo de nuestro cuerpo, a lo largo de nuestra espalda, hay una serie de puntos energéticos llamados chakras, que son terminaciones nerviosas unidas a una glándula, digamos como que la raíz, el chakra raíz, el primer chakra, que es donde nace la kundalini, que es una energía muy fuerte, muy poderosa, normalmente esa energía no está bien canalizada y ocurre que nos suele llevar bueno, ¿cómo sería? Como a capítulos de ira muy fuertes al no poder canalizarlos. Si esto nos enseñasen desde pequeñitos a trabajarlo, evidentemente ese cúmulo de energía que nos ata aquí en la Tierra podría ser de diferente manera. Entonces, nosotros vamos a actuar siempre dependiendo de las creencias que han sido establecidas en nuestro sistema familiar, en el sistema en el que nos movemos. Entonces, ahí es donde pues inconscientemente, como está nuestro inconsciente conectado al inconsciente colectivo, es como vamos a actuar. Esas son las pautas que llevamos. Entonces, si es racional, menos racional, si está bien, está mal, yo puedo parar. O sea, si a mí me están violando, están, digamos, como que no me respetan mi terreno o que no mi soberanía, yo puedo actuar de forma violenta y puede ser justificable, evidentemente. Si me van a atracar, yo puedo defenderme, evidentemente, siempre que sea de una acción, ¿no? Dependiendo de la misma acción-reacción, ¿no? Que sea siempre simétrica la fuerza. Más o menos yo lo vería de esa manera. Ok. Lo que vamos a ver es que finalmente justificaciones todos tenemos para cualquier situación, ¿no? Lo que hay que ver es que si a nivel un poquito más conscientes, ya saliendo de la parte reptiliana, de la parte más básica del ser humano, ¿alguien nos puede obligar a ser violentos o más bien no? Angie, ¿la violencia es excusable, es necesaria en algunos momentos o más bien no? Yo elijo no hacer tratos con la violencia ni el maltrato. Ahora, hoy, aquí y ahora, yo elijo no ser violenta. Siento que es una decisión, tiene que ver mucho con el amor propio. Cuando empiezas a amarte, empiezas a filtrar y a cambiar tu entorno. Entonces ya ni siquiera veo la violencia exterior de la guerra. O sea, cambia todo. Mi percepción cambia del miedo al amor. Entonces es más difícil ser violento cuando estás vibrando en amor, porque todo lo aceptas, todo lo abrazas. Y antes era un rechazo a los hombres muy grande que no me daba cuenta que tenía. O sea, rechazaba esa energía masculina que en mí era tan fuerte y que se estrellaba con el otro, como que éramos dos toros peleando,
cuando en realidad lo que necesitaba hacer era equilibrar mis energías y atraer otro tipo de personas. Pues ellos tienen sus procesos, ¿no? Cada uno tiene sus procesos con la violencia. Pero siento que es algo que tenemos que sobrellevar todos y ojalá trascender y no quedarnos en esa frecuencia tan fuerte. Entonces, Angie, si alguien fuera físicamente violento contigo o con algún ser querido delante de ti y tú pudieras ejercer violencia sobre esa persona, ¿no lo harías? No lo haría. Le mostraría otra manera de hacer las cosas. Esa es mi decisión hoy. Porque ya respondí violentamente, ya lo hice. Y solo se mantiene más violencia. Además, me siento horrible aquí adentro. Entonces, si suelto y respiro en vez de reaccionar, pues puedo cambiar muchísimo las cosas. Quizá, Angie, ahí es donde es interesante aprender a ser violento sin ser violento. Que ahora te comentaré cómo funciona y es muy interesante. Valeria, ¿tú qué piensas? ¿Es necesaria la violencia? ¿En algún momento es excusable? Yo voy a partir de la base que todo lo que existe, si existe, es porque debe tener una razón de ser. Entonces empezamos porque no la niego. O sea, yo pienso que el problema es cuando negamos algo, es cuando aquello que resiste persiste. Entonces, si la violencia existe en este mundo, probablemente tiene que existir por alguna razón, quizás como un catalizador, un ordenador, o para llevarnos ese estado de conciencia, porque, a ver, yo no estoy tan trascendida, y lo digo con toda la humildad. Hablábamos antes de, bueno, podemos ser violentos, ya sea para atacar al otro, para imponer en el otro, pero también como mecanismo de defensa. Oye, yo no soy violenta, yo soy pacífica, pero cuidado, si entre tú y yo me vienes a agredir, yo primero voy a intentar razonar contigo desde mi parte del neocórtex, como muy espiritual, lo que quieras, pero cuidado, si te pasas de la línea y ya vienes a mi terreno, entre tú y yo, oye, yo siempre me voy a elegir a mí. Entonces, cuando hablamos un poquillo, ¿no? Un ideal que viene de las ideas, claro que a mí me encantaría un mundo de paz, poder sentarme con Putin, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que está hoy en día y poder racionar con él. Pero no nos vayamos tampoco a salir del contexto. O sea, lo que se trata es de poder generar ese conocimiento, ese comprender. Ayer mismo estuve en un curso muy interesante donde hablábamos del curso de milagro y nos ponían el ejemplo de Putin y íbamos a los arquetipos, ¿no? Del niño herido. Entonces ya no veíamos a un líder, ya veíamos a un pobre niño que había aprendido de una manera y que al final para sobrevivir pues tienes unas ciertas conductas y comportamientos. Traer conciencia, nada más difícil y utópico. Pero bueno, quizás estos programas es aportar ese granito de arena, al menos desde mi perspectiva. Yo no estoy informada, y lo digo aquí, y tácheme si quiere de ignorante. No estoy puesta al día por decisión propia con respecto a este conflicto bélico, pero sí que lo llevo a lo personal y digo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para no ejercer la violencia en este mundo y contribuir? Pues simplemente ser amable, y lo digo con mi casero, que hoy nos cruzamos y a veces tenemos palabras, y digo, no, hoy desde esa armonía y de esa comprensión voy a mirar al otro como una parte de mí y voy a usar no mi sistema reptiliano, sino mi conciencia, o lo intento decir, venga, no voy a reaccionar y voy a comprender. Ahí vamos, ¿no? Porque al final no hay que olvidar que la violencia, como muchas otras actividades humanas, no dejan de ser elecciones, más complejas o menos complejas en función de la capacidad de cada uno, ¿no? De controlarse, de llevar o de manipular las energías que uno siente, pero no deja de ser una elección, ¿no? Consciente o inconsciente. Ahora, cuando hablamos de ser violento, sin ser violento, ¿de qué estamos hablando? Porque la gente se puede volver loca, ¿no? con esto. Es que ejerzas la violencia en la justa medida necesaria. O sea, no utilices la violencia como una forma de torturar, lastimar, perjudicar a alguien, no. Si en un caso, que nos puede pasar a todos o en algún momento, hay una violencia física contra nosotros y necesitamos o elegimos hacer esa violencia en consecuencia, pues la justa. Pongamos un ejemplo. Me vienen a asaltar 3 personas, ¿vale? Y yo tengo la posibilidad por mi entrenamiento pues de evitar ese asalto o que ese asalto se convierta en algo más peligroso. Bueno, pues si tengo que romper las piernas a alguien, pues las rompo, ¿no?
pero después lo coges, te lo llevas al hospital amorosamente y lo dejas para que lo curen. O sea, no tienes por qué ejercer la violencia con violencia. Debe ser violento en su justa medida cuando la ocasión lo amerita, ¿no, Jesús? ¿Estás muteado, Jesús? No te escuchamos. Hola, hola, probando. Yo Ahora creo sí. que es lo que estaba comentando antes. Siempre tiene que ser correlativo, ¿no?, a lo que te están poniendo. Marcar los límites a veces puede ser un poco violento también. Es necesario para que, bueno, pues pongas tú tus márgenes y te respetes en tu amor propio. Y eso, pues, ya no es cuestión de cómo lo afronto yo, sino cómo lo afrontan los demás, que eso ya es cosa de cada uno. Claro. Es que no se trata de confundir la violencia con enfado, con enojo, con revancha. No, no, no. Yo, por ejemplo, a lo mejor estoy con mi hijo que adoro y que moriría por él, y en dado momento le puedo dar una cachetada, pero con todo el amor del mundo. Y en ese momento pareciera que estoy siendo violento, pero no es una violencia como a la que estamos acostumbrados. No es un te voy a maltratar, es un te estoy diciendo, ¿no? Te estoy avisando, te estoy enseñando. Puede ser un hijo, puede ser un amigo, puede ser físicamente, psicológicamente, verbalmente. O sea, se puede ser violento sin entrar en la violencia, ¿no, Angie? Siempre tenemos la oportunidad y la opción de, ¿verdad?, hacer. Pero, mira, no sé, desde mi sentir aprendí a ver dolor en la violencia. O sea, la persona que es violenta está sufriendo mucho. Y yo fui violenta y yo sufría mucho. Así que no soy nadie para juzgar a otros en su momento de violencia. Más sí sé evitarlo, sí sé filtrar muy bien las energías a mi alrededor. Ya no veo a la gente violenta que veía antes, se alejó de mí simplemente. Y en una parte de mi vida le di muchísima importancia al conflicto que era tremendamente violento en Venezuela, ¿verdad? Con todo esto que pasó allá. Yo estaba muy enfocada en eso y me hacía muchísimo daño. Entonces, ¿cómo puedo salir de la violencia enfocada en la violencia? No puedo. O sea, tengo que cambiar el enfoque. Y cuando me enfoco en el amor, en la compasión, en el entendimiento del otro, pues la verdad es que la violencia no aplica para mí en este momento. Decido no serlo. Más sí entiendo que hay personas que tienen procesos y lo van a vivir en otros tiempos, de otras maneras. A mí se me meten a la casa y yo podría sentir muchísimo odio por esa gente que robó cosas, más los bendigo con amor y los dejo en libertad. Y claro, no sabes la paz que siento, ¿sabes? La paz que siento al liberarme de esa furia que quizás no es mía, porque yo ya viví mi furia y no elijo vivirla otra vez. Ya la viví y creo que la viví justamente para aprender a salir de ella. Pues es una buena forma de hacerlo, ¿no? Por eso aquí no hablamos de que tengas que reaccionar de una forma u otra, porque finalmente tú puedes decidirlo. Ahora, entender las razones por las cuales el otro está siendo violento conmigo está bien, pero no es una excusa, me refiero. Yo las entiendo, yo entiendo por qué está siendo violento. Ahora, ¿cuál es mi decisión? ¿Voy a permitir que sea violento conmigo? ¿O le voy a poner hasta aquí de alguna forma, solamente para que entienda que por ahí no voy a pasar? Claro, ahí son situaciones que uno puede manejarlas como quiera. Hay personas que permiten que eso suceda porque viven en eso, y hay personas que aun viviendo en esa espiritualidad o teniendo esa conciencia dicen no, porque además otra cosa, si nosotros a veces a estas personas violentas no les ponemos un hasta aquí, tampoco los estamos ayudando. O sea, no los estamos realmente acompañando en un proceso de aprendizaje cuando les estamos permitiendo que sean violentos con nosotros. Entonces, es también importante, como dice Valeria, ¿no? Si bien todo es necesario porque por algo está ahí, si no, no estaría, también es importante el hecho de, aunque entendamos por qué son violentos como nosotros, saber ejercer la violencia sin ser violentos. Ahora, Valeria, aquí hablamos de muchos tipos de violencia, porque la gente solamente se imagina la violencia física, pero no se nos olvida la psicológica, la emocional, la verbal. Y hay muchas violencias que a veces hacen mucho más daño que un golpe, ¿no? Exactamente, o sea, entendemos como violencia la parte de la agresión física. Aquí también, yo soy muy de definiciones, tengo que decirlo. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional de la fuerza o poder físico, también como amenaza,
con la consecuencia de que pueda haber lesiones. Por ejemplo, la violencia verbal. Claro, a veces es peor que la violencia física, porque, por ejemplo, si a mí, lo que decías tú antes, si a ti te vienen a pegar y tú físicamente como hombre, pues estás entrenado, a lo mejor en artes marciales y te puedes defender, bueno, es en un momento un exabrupto. Cuando hablamos de violencia verbal, ¿no? Esa gota malaya que moldea la roca, ¿no? Cuando todos los días, y muchas veces tenemos identificado la violencia física hacia el hombre. Pero esto también, aquí tema espinoso, se habla poco también de la violencia que también ejercemos las mujeres de forma mucho más civilina a través también de esa descalificación, esa crítica, ese poquito a poco, pero que cuando te quieres dar cuenta, porque claro, hablamos de la violencia como un exceso de fuerza. A lo mejor el hombre, precisamente porque en esa fuerza está la testosterona, están la adrenalina, la dopamina, que puede ser como una cosa como más potente en un momento, como más enfocado, y luego está la violencia que se ejerce lentamente, ¿no? Como el Voltaren Retard, ¿no? Que tiene su efecto a largo plazo. Pero Claro. no deja de ser violencia. Lo que pasa es que parece que dentro de la violencia hay como diferentes grados, como en todas las emociones, ¿no? Puede ser más hacia arriba, más hacia abajo. Cuando es algo físico, algo que irrumpe y explosivo, es la misma energía hacia arriba, y aquello suavecito, la crítica, la queja, la culpa, el juicio, también Claro. es una manera más sutil de ejercer la violencia, pero es violencia. Sutil y muy peligrosa y muy Muy dañina, ¿eh? difícil. O sea, yo no Sí. sé, de verdad, esa forma de denigrar a alguien, de manipular, de chantajear, qué tan dolorosa y qué tan dañina a largo y a corto plazo puede ser en comparación con un golpe, ¿no? Porque claro, un golpe te lo dan y ya está, en 2 semanas ya estás recuperado. Lo otro te pueden pasar años y puedes seguir con eso, ¿no? Entonces es muy importante saber esto. Y claro, cuando hablamos de violencia, aquí es de todos para con todos, ¿no? Porque se habla mucho de unas, pero están en todas partes, de niños a padres, de padres a niños, de mujer a hombre, hombre a mujer. Es un tipo de violencia que podemos hablar a nivel general. Entonces, Jesús, esos tipos de violencia que no son tan marcados, tan físicos, pero que están ahí, ¿qué hacemos con ellos? Pues ahora, para que se me escuche, lo primero que tenemos que hacer es, desde el ámbito chamánico, lo podemos ver o abordar desde la mitología. Desde una mitología femenina o desde una mitología masculina. Desde esas dos energías que están en movimiento. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es la mitología femenina y lo que hace y cómo se realiza la mitología de la diosa, la mitología el poder que tiene bueno, desde el amor, por ejemplo, o desde las cosas que se maceran, ¿no? De que vas como cuidándolas, las vas cuando están en el útero, ¿no? Que se está incubando hasta que sale, o la energía masculina, que es la determinación, la acción, el movimiento. Entonces, cuando tú esas dos energías o esas dos mitologías de la diosa y del dios las llevas a tu campo áurico, las llevas a tu cosmovisión, a tu visión, y entonces te das cuenta de cuándo prima una y cuándo prima la otra. Cuando me estoy dejando llevar por el dios, por esa conquista, por esa determinación, por ese deseo, por esa acción, o cuando me estoy dejando llevar por esa introspección, por esa dulzura, por hacer las cosas con sutileza, por la no actuación, etcétera. Cuando yo, por ejemplo, ya digamos la parte sombra del dios sería: esto es mío y hago con ello lo que yo quiero. Eso es la mitología del dios, pero en la parte oscura. Y la mitología de la diosa en la parte oscura es: esto es mío y hago conmigo lo que yo quiero también, pero de otra forma, es como que no hay para nadie. Son dos formas de mitología. Entonces, ¿desde dónde estoy actuando yo? Cuando hay algo que genera en mí una reacción, o yo voy a generar una reacción, ¿desde dónde y cuándo actúo? A partir de ahí yo elijo cómo actuar en conciencia. De hecho, al hilo de lo que estás diciendo, tenemos que entender la violencia como una elección o como una consecuencia, Angie. Yo ahora lo vivo como una elección, pero antes siempre era consecuencia.
no tenía conciencia de dónde venía tanto enojo. Y, y trabajar en mí y amarme a mí, respetarme a mí, permitió que otras personas me respeten también, ¿no? Porque si no hay respeto en mí, o sea, si otro me muestra violencia, simplemente está reflejando la violencia interior. El diálogo interior en mí antes era violento, era muy brusca conmigo, perdón. Al minuto de hablarme, en mis pensamientos, había violencia y no me daba cuenta. Entonces, si tengo violencia aquí conmigo misma, por supuesto que afuera lo voy a ver reflejado y a la primera que me tienten yo voy a reaccionar. Claro. Ahora el diálogo interior es distinto, es más paciente, es más compasivo, es más amable y más amoroso conmigo misma. Por lo tanto, no voy a permitir que otra persona me violente como antes. Y mi foco en la violencia exterior, la verdad que cambia. O sea, yo voy por el lado de enfocarme en lo que sí puedo controlar, que soy yo, y la violencia que no puedo controlar fuera, simplemente no me enfoco ahí. Ya no la necesito. Ok, y esto es muy importante que los oyentes lo entiendan, porque si no, seguimos viviendo la violencia como necesaria, o sea, como si no tuviéramos más opciones y más remedio que ejercerla. Es medio adictiva, ¿sabes? Sí, sí, que está muy bien para muchos, ¿no? Porque es una forma de obtener cosas. Oye, si yo doy 2 gritos, un golpe en la mesa y obtengo lo que quiero, bueno, pues claro, de todo se aprende, pero no tienes balones fuera. O sea, entiende que es una elección, ¿no, Valeria? No una consecuencia. Por supuesto que es una elección. Lo que pasa es que, como digo, desgraciadamente no estamos tan trascendidos. Y para poder llegar a ese punto de ante una ofensa o ante una amenaza, decidir echar un paso atrás, observar, sentir mi poder mirar al otro, y esto puede parecer un poco happy floppy, ¿no? Pero que realmente digas, oye, entiendo tu rabia, entiendo de dónde viene, no te juzgo, te lo acepto y lo integro. Seguramente cuando te pones delante y dices esto, el otro ya te dio una hostia y te dio un viaje que no veas, ¿no? O sea, por eso digo que ser un poquito... Pero lo que está claro, hay una cosa que para mí es clarísima. Cuando dije antes, no voy a contribuir a esa violencia. Yo no voy a entrar, como digo en el caso que se está viviendo ahora, de la actualidad, pero en cualquier otro tipo de violencia, como cuando hemos tenido estas discusiones entre negacionistas, no negacionistas, yo personalmente elijo no contribuir a ese tipo de conversaciones, a ese tipo de mandatos, a ese tipo de... Porque evidentemente cuando hablamos, o sea, antes habló de los arquetipos de la energía masculina y femenina, y entonces cuando tienes una energía distorsionada masculina, vas a tener otra energía muy distorsionada femenina, lo que hablamos, el arquetipo del macho ibérico, o que llamamos el hipermasculino, para no llamarlo cabrón, pues está la sumisa, para no llamarla, bueno, la víctima, que al final esta tiene el mismo poder, pero evidentemente lo tiene desde otro punto de vista. Entonces, yo ya me niego a estar así, yo ya voy un poquillo más a estar así, claro. A ese equilibrio de, oye, mi parte femenina no distorsionarla, tu parte masculina reconocerla e integrarla, ¿no? Claro. De hecho, esta mañana tuve que hacer un acto de, ¡guau! Yo muchas veces me posicioné en la sumisa y atacaba al masculino, y hoy tuve que hacerle un homenaje al masculino, y en vez de decir, ay, que me perdone, decir, oye, no, yo he pedido perdón, porque me he reconocido al tema que me mandaste hoy, digo, y las veces que yo he sido también violenta de otra manera, entonces, cuidadito con eso. Sí, no sí. quiero contribuir, o sea, desde mi estado de conciencia, cuando me vienen situaciones que te vienen, cuanto más las rechazas, más te viene hasta que de pronto te pasa eso, que te pasas delante y ves que todo eso que el otro te está trayendo, en vez de rechazarlo, digo, gracias. Claro. ¿Por qué? Porque esto es para mí, esto es para que yo aprenda. Esto es para que yo integre, esto es para que yo no rechace. Y como digo, no voy a negar la violencia porque la tengo como algo inherente a mi naturaleza. Pero cuidado, no la voy a patrocinar. Sí, y de hecho... Desde mi elección. Y de hecho, de eso se trata. Tú puedes elegir lo que quieras. ¿Quieres ser violento? Sé violento. ¿Quieres no serlo? No lo seas.
pero no te escondas, o sea, es tu responsabilidad y es tu elección. Es, por ejemplo, con lo que está pasando ahora, ¿no? Yo me pongo a pensar a veces en Ucrania y dices, vale, yo tengo 25 años y yo no creo en la violencia y tengo que ir a matar a otras personas, tengo que ir a hacerles daños a otras personas si yo no creo en eso. Son temas complicados, pero al final es una elección. Yo no puedo decir, no, yo como tengo 25 años, estoy en Ucrania, tengo que ir a matar a otros. No, perdona, es tu elección. Es así. O sea, para una cosa o para la otra. Pero son temas delicados que si no los entendemos bien, se pueden llevar a malentendernos, ¿no? Bueno, antes de seguir con todo esto, que está interesante, vamos a presentaros y luego vamos con preguntas. Angie, ¿empezamos hoy contigo? Bien. Bueno, yo soy Heal Your Life Teacher para la misión de mi alma. Me gusta acompañar a las personas a desprogramar sus mentes, a detectar esas creencias limitantes que vienen heredadas y que nos enseñaron desde muy chiquitos, ¿no? Entonces, detectarlas, transformarlas y ver cómo van generándose pequeños milagritos en la vida de las personas. Eso me encanta. También conectamos con el niño interior, con la pareja interior. Estamos haciendo sesiones para parejas, así que estoy muy contenta. Digo, estamos porque estamos armando ingeniería de corazones, lo que va a estar muy bonito, pero por ahora me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Angie P. General, y por ahí podemos conversar. ¿Y qué estás trabajando allí? ¿Más con parejas ahora? ¿Con gente individual? ¿Cómo estás trabajando más? Con parejas, pero esa pareja tiene dos individuales que trabajar primero, entonces dos parejas interiores que despertar primero, y es un trabajo individual al principio, pero luego se integra con el otro. Es muy genial. Okay. Para reconectar parejas, pero desde otro lugar. Vale, tú te ubicas ahora, estás ahora en Argentina, pero vives en Chile, ¿no? Sí, vivo en Chile y las sesiones presenciales van a ser en Chile, vale. Para las personas que se interesen. Y si no, por Zoom, desde cualquier lugar del mundo, podemos también participar y hacer Es algo importante que la gente lo sepa, porque muchas veces, claro, dices, es que si no estoy cerca, pues no tiene sentido. No, esto sí se puede hacer perfectamente por videollamada, sí. ¿no? Sí, se puede hacer por videollamada y también hay un espacio muy bonito para hacerlo personalizado en persona. Pues genial, Angie. Pues invitamos a la gente que vibre con eso, que te contacte. Jesús, ¿vamos contigo? Bueno, pues yo soy Jesús García, chamán urbano. Lo que me dedico es a traer todo el conocimiento ancestral que ha estado en la tierra pues durante muchísimos años y que se perdió, y ahora lo volvemos a rescatar para poder llevarlo a las costumbres y a las vidas cotidianas de la vida contemporánea. Porque los principios funcionan, lo que pasa es que fallamos nosotros por la serie de programas y de creencias que vamos llevando, y es bueno pues ir limpiando y ir sacando todo esto. Como mi trabajo realmente también es acompañar a las personas en su despertar, en esos despertares en los que tienen sus crisis existenciales, de dónde voy, a dónde vengo y qué es esto que está ocurriendo. Bueno, pues es simplemente dar una orientación, y pues hay un montón de recursos que están puestos al servicio. Y bueno, como chamán pues estoy al servicio de la tierra, y a partir de ahí, si el servicio de la tierra me llama pues a prestar servicio a las personas, a prestar servicio a lugares, pues ahí es donde me convocan, es donde voy a hacer rituales, a hacer viajes, a hacer de todo tipo de conexiones que solemos hacer los chamanes, sanaciones de lugares, de personas. Hago también lecturas de registros para conectar el alma con la persona. Enseño a conectar con los registros acásicos de las personas, a conectar con tu campo cuántico, a recibir esa información para que te sirva de brújula y de orientación en tu día a día. Y bueno, pues así un sinfín de cosas. Me puedes encontrar en la página web elsentidodetuvida.es. Allí lo tenéis todo de mí. Ahí está todo. Y las redes sociales, pues que están puestas ahí. Ok, y Jesús, ¿talleres próximos tienes ahí pendientes o...? Pues hoy esta semana estoy haciendo uno de registros acásicos, que dura 48 horas, un poquito más. Y ahora, pues en mayo seguramente tendré otro de registros acásicos, que ese será para una plataforma de México y Sudamérica, que lo haremos vía online, y otro que será presencial aquí en Valencia, que es para crear tu propia realidad, donde enseñamos con las técnicas ancestrales y poniendo muchas pautas, o sea, estructurando bien todos los conceptos que tenemos aprendidos y que hemos leído de todos los maestros que hay, para que tú puedas crear tu realidad y vivir una vida plena, que realmente es para lo que hemos venido aquí a vivir, ¿no? Y hacer, sobre todo, lo inconsciente consciente, y así de esa forma sanarlo.
Casi nada, hacer lo inconsciente consciente. Pues anda que no nos falta, pero bueno, en eso estamos. Jesús, pues nada, a la gente que le guste las herramientas con las que trabajas, que son muchas, obviamente que te busque. Valeria, ¿vamos contigo? Pues al hilo de lo que dice Jesús, de hacer lo inconsciente consciente, pues hacer lo que me dedico yo. Soy hipnoterapeuta integrativa, trabajo con hipnosis, especialmente adelgazamiento, ansiedad y gestión emocional. Y precisamente, pues la herramienta mía de trabajo es entrar en la mente, comprender y desactivar, por así decirlo, esos sistemas inconscientes de supervivencia y traerlos a la luz, traerlos conscientes, especialmente, por ejemplo, en el adelgazamiento, que es cambiar esos patrones, porque una persona cuando no baja de peso, evidentemente el peso que le sobra no está en su cuerpo, está en sus patrones mentales. Y a través de la hipnosis, pues para mí es una herramienta muy rápida para poder limpiar todos ese tipo de conexiones, porque al fin y al cabo toda nuestra forma de comportamiento no es más que unas conexiones que se hacen por asociación. Somos mucho más animales de lo que queremos aceptar. Y entonces se trata de romper esa parte, digamos, de conexiones inconscientes y poder generar otras nuevas conexiones de mucho más recursiva en nuestro día a día. Bueno, de esto se trata. Todos los que hacemos ese acompañamiento, al fin y al cabo, se trata de traer un poco de luz, acompañamiento para que cuanto más felices sean las personas, cuanto más plenas se sientan, cuanto más a gusto estén, cada uno como individuo, pues probablemente dejarán de coger el escudo y salir a guerrear porque no habrá necesidad. Esa es un poquito la utopía, ¿no? Ser facilitadores de conciencia y cada uno desde su granito de arena, pues contribuir a un mundo mejor. Ok, y toda esa gente que quiera contactarte, Valeria, ¿dónde puedo hacerlo? Bueno, a mí me encuentran como Valeria Fuster, hipnótica con K.es. Hipnótica.es es mi página, también me encuentran en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Entonces, cualquier persona que se quiera poner en contacto conmigo, pues a través de mis redes, y ya les explico yo exactamente los procesos que hago de acompañamiento para adelgazamiento. También tengo un programa de estrés y de gestión emocional, que hago talleres y acompañamiento también. Estaba pensando, adelgazamiento, ansiedad y patrones emocionales. Pues tienes el 99% de la población como clientes. Porque Sí, se escapan pocos, la verdad. Exacto. Oye, Valeria, una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre hipnosis convencional y hipnosis integrativa? Bueno, la hipnosis integrativa es herramientas, o sea, no solamente tiene hipnosis ericksoniana, unión de hemisferios cerebrales, programación neurolingüística, vendría a ser como que el procedimiento es la misma de la hipnosis clínica, pero a la hora de la terapia, pues ahí cada uno saca su caja de herramientas y hasta si tienes que hacer chamanismo, Jesús, pues lo hacemos. Porque tenemos también de la terapia transpersonal, de la gestal, trabajamos niño interior, trabajamos arquetipos. Entonces, integrativa es la palabra que se le ha puesto para integrar todo aquello, más, como digo yo, más lo que te venga, porque muchas veces a mí me pasa cuando estoy trabajando con una persona y te llegas a conectar con la mente del otro y a mí bueno, esto lo cuento un poco para quitar un poco de hierro al mito de la hipnosis, que piensa, me quedo dormido, se va a apoderar de mi mente, me van a controlar. No, nada de eso. La persona está completamente consciente, simplemente que está en un estado más profundo de relajación, pero lo que a mí me sorprende es como hipnoterapeuta, ¿no? Que llega ese momento de que tienes esa conexión con la persona que a veces parece que tú le estás diciendo y la persona te dice, cuando tú me dijiste yo ya lo vi. Entonces dices, bueno, pues cuando se da esa unión, ¿no? Realmente de la conciencia del uno con el otro y lo llevas a lo que es entender el consciente colectivo, ¿no? Ahí entramos en otros temas. Bueno, tú Vale. que vienes de la metafísica, ¿qué te voy a contar? Vale, perfecto. Pues yo creo que la gente ya lo tiene un poquito más claro y lo mismo, a la gente que le guste lo que haces, que le dé curiosidad, que te contacte, que te busque, que para eso estamos. Pues si os parece bien, vamos con preguntas, comentarios de los oyentes. Dice, soy Lucas de Madrid. El tema es complicado. ¿Cómo puedes no ser violento en un entorno que lo es? ¿Qué tienes que hacer entonces? ¿Dejarte avasallar, maltratar, insultar? Creo que la violencia es una respuesta a una acción. ¿Qué pensáis? Pues es lo que estábamos viendo allí.
Yo le invitaría a ver el diálogo interior. ¿Qué tal se trata él mismo? ¿Qué tal la violencia aquí adentro? ¿Me enojo con todo con facilidad o soy una persona amada y que acepta lo que es? O sea, quizás está en él más que afuera, ¿no? A mí me pasó, ¿cómo va a ser todo tan violento si yo soy tan amor? No, adentro había una mujer súper enojada, furiosa con los hombres. Entonces, y también con las mujeres, está enojada con todo el mundo. Entonces, cuando manejas ese enojo interior, pues ya afuera cambia el reflejo. De alguna manera, es muy mágico. Es muy mágico Claro. trabajar adentro para reflejar afuera. Definitivamente sabemos y siempre lo decimos que el trabajo es adentro, no existe el trabajo afuera. Sí la ilusión, pero no la realidad. Ahora, yo le diría a Lucas de Madrid que al final, Lucas, es lo mismo, es una elección, porque yo me puedo ir a una cárcel donde el ambiente es bastante jodido, donde la violencia pues está a la orden del día, y ya te aseguro yo que hay mucha gente que decide no ser violenta. Sí. Y recurre a otras técnicas, ¿no? Precisamente para evitar esa violencia. E incluso si tuviera que ser violento, seguiría sin elegir la violencia. Entonces, hay formas. Es una opción, claro. Sí, ten en cuenta que hay muchas maneras de dejar la violencia de lado, aun cuando la elijas. Cuidado, aun cuando la elijas. Lo que pasa es que sí es un poco complejo, ¿no? Porque hablábamos, estamos muy acostumbrados a ser reactivos, a ser impulsivos, ¿no? Si yo voy por la calle y me escupen o me insultan, pues lo primero que se me ocurre es, ¡bum!, reacciono. No, espérate, ¿por qué? ¿Dónde está el manual donde dice que tienes que reaccionar de esa forma? Eres una persona supuestamente inteligente. Bueno, elige cómo quieres actuar. Si quieres actuar violentamente, pues adelante. Pero también puedes elegir no hacerlo. No importa cuál sea la situación. De hecho, han habido casos de tortura documentados, experimentados, escritos por las propias personas, donde han elegido no guardar rencor, no guardar ningún tipo de reacción o de pensamiento o emoción negativa contra esas personas, ni ejercer violencia cuando lo pusieron a hacer en su momento. Entonces, no, la violencia no está justificada. Sí es entendible, pero no está justificada, a no ser que tú así lo decidas. Eso es así, ¿no? Aunque yo, vuelvo a decir, yo podría partir las piernas a alguien sin ningún problema. Sin ser violento, por supuesto. Bueno, vamos a otra pregunta. Dice, soy Inés de Gijón. Yo creo que la violencia se da cuando otras opciones ya no están, como la comunicación, el equilibrio o el respeto. ¿Estáis de acuerdo? Jesús, te veo mover la cabeza. Parte, sí, estoy de acuerdo con ella. A la conclusión que ha llegado, sí, está bien. Para su estado de conciencia es correcto. Entonces, es cuando sea, digamos, como que ya no hay más opciones, ¿vale? Está por la violencia, ¿vale? Pero la violencia no es justificada. No es justificada ni es justificable. Esa es la última que tenemos que llegar, pero siempre para poner algún tipo de límite. Lo que yo reivindicaría en este caso sería el conectar con nuestras dos energías, lo masculino y lo femenino. Y conectar y saber cómo manejarlas. Porque yo puedo manejarlas de una manera, tú las manejas de otra, Valeria, Ángel la manejan de otra forma, desde su mitología, cada uno lo va a manejar de esa forma. Entonces cuando yo sé, cuando me hacen algo, cada acción tiene una reacción, evidentemente la reacción voy a poder pararla o voy a poder actuar en conciencia de cómo sea, o de cómo sea mi estado de conciencia en este momento. A mí me pueden agredir y yo puedo actuar agrediendo, o puedo parar y echar un paso atrás y decir, quieto, parado, hasta aquí. Hasta aquí. Este es mi espacio, ya está. Y claro. Podemos actuar como Gandhi o podemos actuar como... Ojalá estuviéramos a ese nivel, ¿no? Ojalá, pero bueno, ya llegaremos. Valeria, ¿te veía moviendo la cabeza para los lados o qué? Bueno, sí, pero ahora se me fue un poquito la pregunta. Yo le diría a Inés, es que nos dice que la violencia se da cuando otras opciones ya no están. No, Inés. La violencia se da cuando tú quieres que se dé. O sea, independientemente de las opciones que hayas usado, porque yo, por ejemplo, puedo tratar de comunicarme que no funcione, tratar de hallar un equilibrio que no funcione, tratar de que respete o que me respeten y no funcione, y aún así seguir sin elegir la violencia. O no, o puedo decir, he hecho todo lo que he podido y ahora te voy a dar hasta que me canse. También es cierto, pero sigue siendo una elección, nada más.
solamente, ¿no? Sí, también es que es importante que seamos responsables porque si no empezamos con las excusas y no acabamos nunca. Dice, soy Mario de Perú. Yo he pertenecido muchos años a una banda y aunque no quieras, tienes que ser violento y contra más mejor. Es una forma de hacerte respetar. ¿De qué otra forma si no? Claro, es que el tema de las bandas, aquí hablamos, es un buen ejemplo porque ahí hablamos de violencia pura, ¿no? Es ahí contra más radical sea, mejor. Porque estás mandando un mensaje, tanto a los tuyos como a los otros. Pero volvemos a lo mismo, Mario. O sea, ¿y a ti quién te obliga primero a pertenecer a una banda? Ajá, exacto. Se me ocurre, ¿no? O sea, porque decisiones hay muchas, pero ¿quién te obliga? ¿No, Valeria? Bueno, yo iría con la identificación del grupo, por eso decimos que no tenemos que demonizar y tenemos que comprender. Antes hablaba, creo cuando decía que no, cuando decía, cuando una persona se ha criado en un entorno, vamos a llamarle hostil, por llamarlo de alguna manera, ese niño, no estamos hablando de una persona con la edad que tenemos nosotros, un aprendizaje, un estado de conciencia trascendido. Ese niño se ha criado y ha aprendido ese código de lenguaje y para ser aceptado dentro del grupo, vamos a la fuerza de la manada, pues tiene que cumplir una serie de cánones y a través, por ejemplo, cuando decimos, esto puede parecer increíble, ¿no? Por eso digo que el tema se las trae. En esa banda, para pertenecer a esa banda, ganarse el respeto y ser parte del grupo, porque no olvidemos que somos seres sociales, pues a lo mejor lo primero que tiene que hacer ese aspirante a banda para ser respetado, para ser reconocido, le ponen una pistola en la mano y vete a matar a alguien, y ese acto que para nosotros es de violencia, dentro de su código, dentro de la banda, dentro de ese contexto, es un sinónimo de respeto. Entonces, cuando hablo de, para mí, en todo, ¿cuál es la base para poder, entre comillas, no voy a decir cambiar esto? Es la educación, es el comprender. Yo no puedo demonizar a una persona por una actitud que está en un estado de supervivencia, porque tú, cuando eres el diferente en tu entorno y de la banda, al final lo que se llama lo que decía Lipton, ¿no? Cuando está una célula sana en un entorno ácido, en un entorno enfermo, al final se va a acabar enfermando, pero volvemos a lo mismo, tan básico como supervivencia pura y dura. Si yo no soy parte de esa banda, va a ser a mí el que me van a matar. Y entre matar al vecino y que me maten a mí, pues yo voy a elegir que se muera el otro. Ya está. O sea, pero, eso para mí... Valeria, pero siempre recordando que es tu elección. Tú puedes elegir lo que quieras. Claro. Y aquí no se trata de demonizar a nadie. O sea, cada quien que haga lo que le dé la gana. Solamente sé consciente que opciones siempre hay. Ahora, que por tu situación geográfica, tu educación, tu círculo social, la situación ha, digamos, beneficiado para que tú estés ahí, bien, pero sigue siendo tu elección. Pero mira, voy a ir más. Creo que este joven que entendí que era de Perú se llamaba Mario. Sí. Ya estás, Mario, ya al estar aquí oyendo este programa, ya significa que has dado un paso. No sé tu situación en este momento, Mario, pero el hecho que hagas esta pregunta, que lo pongas sobre la mesa de manifiesto y que estés en este programa, a mí ya me dice que tú ya estás en el camino. Pues entonces, bienvenido. A mí también, pero siguiendo el ejemplo de las bandas, es que si por esa regla de 3 fuéramos, cualquiera que naciera donde hay una banda de este tipo sería una parte. Y hay muchos chicos, muchas chicas que eligen no ser parte. Entonces, no funciona así. Ah, no, es que he crecido en las favelas de Brasil. Y como he crecido en las favelas, o soy prostituta, o robo, o asalto, o mato. No, perdona. Hay mucha gente muy honesta y muy honrada en las favelas de Brasil. Entonces, tampoco se valen las excusas de por qué he crecido en este ambiente, lo típico de siempre, ¿no? No funciona así. Lo más importante es que recuerdes que ser violento es una elección. Ahora, si estás reaccionando de forma impulsiva e inconsciente, ya sabemos dónde tienes que trabajar. Precisamente en esa parte. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Como siempre, agradecer a Valeria Fuster. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. A ti. Jesús García, hermano, otro programa más. Muy bien, muchas gracias. Tenemos este café pendiente esta semana o la que viene, ¿vale? Angie Pérez General, un abrazo para ti, unos apapachos. Yo sé que a ti te gustan los apapachos. Unos apapachos para Argentina. ¿Qué mal estás? Gracias. Los que nos están escuchando,
recordad teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que es que a nosotros sí. Y no nos importa. Ahí lo dijo Sí, Angie. nos importa. Venga, un abrazo, cuidaros. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, adiós.